Una de las cosas como hijos de Dios, como cristianos, como llamados a ser salvos por el Señor, una de las cosas que más debemos arraigarnos en nuestra vida es creerle a Dios. Creer que Él puede hacer cosas imposibles para nosotros. Creer que Él puede manifestarse de diferentes formas porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador de todas las cosas. No debemos de poner límites al poder tan maravilloso y tan grande de nuestro Señor Jesucristo. Es grande lo que Él puede hacer, cosas que ni por la mente podemos imaginarnos. O sea, nuestra mente es tan finita, pero tan finita, que jamás podrá entender el gran poder, la gran magnificencia de nuestro Dios para hacer las cosas que Él quiere hacer. Debemos de creerle a Dios. Debemos de creer que tenemos un Dios maravilloso que todo lo puede. Hay un pasaje en la Biblia que nos muestra el gran poder del Señor Jesucristo y lo que Él nos manda a hacer a nosotros. Hay un pasaje allá en Mateo 14 que pronto le vamos a dar lectura, pero quiero que piensen en esto, mis amados hermanos. Jesús en ese pasaje que vamos a ver se había ido a descansar. Se había retirado a descansar, a reflexionar y a orar, después de ese gran milagro de alimentar a 5,000 personas con panes y peces. Un milagro maravilloso, un milagro que nadie podía pensar que eso pudiera suceder. Por otro lado, los apóstoles tenían miedo, se sentían abandonados, cansados y solos. Yo pregunto, ¿alguna vez te has sentido solo o sola? Yo sí, yo me he sentido solo muchas veces. La fe es una parte importante, para alejar la duda, para retirar de nosotros esa ansiedad, ese temor de que estamos solos y de que podemos dudar de que Dios puede hacer tal cosa, porque Él tiene el poder de hacer lo que Él quiera hacer, siempre y cuando está bajo su voluntad y no nuestra voluntad. ¿Alguna vez te has cuestionado si realmente sientes el Espíritu Santo de Dios en ti? A veces decimos, ¿será que verdaderamente soy salvo? Eso es dudas que está poniendo Satanás en nuestro corazón. Está murmurándonos al oído diciendo que no somos salvos. Y empezamos a cuestionar si realmente el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y empezamos a cuestionar si verdaderamente tenemos un Dios tan grande y maravilloso que todo lo puede. La fe nos dice que debemos de seguir adelante, de caminar con fuerza, seguir adelante no importa las circunstancias, no importa lo que suceda, como vamos a leer pronto como le sucedió a Pedro. La fe nos ayuda a tomar riesgos, a ejercitar nuestra fe e ir a la iglesia, visitar a los hermanos, orar unos por otros. La fe nos dice que debemos de leer las Escrituras, que debemos de orar. Incluso cuando no tengamos ánimo debemos de orar. Cuando sentimos que es una apatía, que estamos cansados, que ya no se puede más, debemos de doblar rodillas y orar y clamar al Dios Todopoderoso. Ahora vamos a ver en el Evangelio de Mateo. Encontramos este suceso bastante conocido que narra lo siguiente y vamos a tomar lectura. Mateo 14, capítulo 14, versículos 28 en adelante al 32. Dice la palabra de Dios. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Un pasaje hermoso y maravilloso. Nosotros debemos de incrementar la fe. Debemos de tener una fe madura.
¿Acaso la confianza implica inmunidad contra los temores y el desánimo? No. Siempre vamos a estar expuestos a eso. El mismo Jesús experimentó angustia y temor allá en el huerto de Getsemaní. Recordemos que sudaba gotas de sangre, pidiéndole al Señor, de ser posible, quita de mí este cáliz. El mismo Señor Jesucristo experimentó angustia, temor, terror, pánico. Sin embargo, notemos que eso no lo detuvo para terminar esa obra maravillosa de redención, de los cuales podemos decir que somos salvos a través de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Él no dudó, no tuvo la más mínima duda, no titubeó como Pedro o como nosotros lo hacemos a menudo. Porque vemos en este pasaje que Pedro le dijo al Señor, si eres tú, manda que camine sobre las aguas. Sin embargo, puso su pie sobre las aguas y empezó a caminar, pero luego se empezó a hundir. Cuando vio esas olas, cuando vio ese viento rugiendo, cuando vio cómo ese mar embravecido lo meneaba de un lado a otro, empezó a dudar y empezó a hundirse. Y el Señor Jesucristo, firme, de pie frente a él, lo miraba como él se empezaba a hundir. Así como nosotros nos podemos hundir en el desánimo, en la desconfianza, en la falta de fe, tenemos un Dios poderoso que está al frente de nosotros, mirando que nos estamos hundiendo. Sin embargo, Él está ahí para darnos la mano, para sacarnos de esas aguas tormentosas, de ese viento huracanado, de los problemas de la vida. Empezamos a hundirnos y el Señor nos dice, poca fe tienen ustedes, hombres y mujeres de poca fe. El Señor no dudó. Poca fe quiere decir fe inmadura. No necesariamente quiere decir que no tengamos la fe. Si somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, debemos de cultivar la fe, pero tenemos que madurar esa fe. Para que la fe madure, debe de ser templada con valor, también conocido como fortaleza. Debemos de buscar fortaleza en las manos de nuestro Señor Jesucristo, porque Él siempre nos va a tender la mano para sacarnos de donde estemos hundiéndonos. Esa fe debe de madurar, esa fe en nosotros se debe incrementar, porque por los tiempos que estamos viviendo prácticamente es nada por lo que se avecina, porque la palabra de Dios es bien clara. Se avecinan grandes catástrofes, se avecinan muchas enfermedades, muchas dificultades, y debemos de incrementar la fe, de saber que tenemos un Dios todopoderoso que vendrá y tomará a sus hijos, tomará a su iglesia y la llevará con Él a los cielos. Pedro caminó sobre las aguas. Al principio caminó muy bien. Al igual que Pedro, en algún momento de nuestra vida nosotros hemos caminado en nuestras propias aguas. Hablo de esos milagros que hemos experimentado por medio de nuestro Señor, cuando nos hemos llenado de esa fe para creer que será tal y como el Señor lo dijo, porque hemos experimentado milagros hermosos en nuestra vida. Y a mí en lo personal me encanta la referencia que hace Pedro al decir, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Estamos caminando por aguas tempestuosas. Estamos caminando por angustias, por desánimos, por pruebas, por temores. Pero el Señor está ahí, en medio de las aguas, de pie. Y nosotros debemos de hacer lo que dijo Pedro, hacer como Pedro. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Para Pedro era importante el mandato del Señor, ya que de todo eso dependía el resultado. Muchas veces nosotros nos lanzamos a las aguas sin ver si Dios nos está esperando, si el Señor nos está diciendo, ven, yo estoy contigo. Muchas veces sencillamente nos arrojamos y ¿qué sucede? Nos hundimos, nos ahogamos, nos perdemos en las olas, en el desánimo, en la angustia, en los problemas, en las enfermedades, en las pruebas. Para Pedro fue importante el mandato del Señor, ven. Para nosotros debe ser muy importante que el Señor nos llame, que el Señor esté ahí esperándonos. Si nosotros vamos a recibir la aprobación de Jesús, vamos a armarnos de fe. Así como Pedro, aunque dudó,
dudó un poco en su caminar sobre las aguas. Él esperó a que el Señor Jesucristo le dijera, ven. Él se armó de fe y valor para intentarlo. Y nosotros debemos de armarnos de fe y de valor para intentarlo. Y esa fe y ese valor lo llevó a experimentar un gran milagro, que fue caminar sobre las aguas. Y amados hermanos, nosotros podemos caminar sobre las aguas. Podemos caminar por esas aguas tormentosas de las cuales estamos viviendo. No importa cuántos pasos dio Pedro, unos segundos, unos minutos, pero él permaneció de pie sobre las aguas. Mostró fe, aunque débil, pero mostró fe. Nosotros no hemos mostrado ni la más mínima parte de esa fe para poder caminar sobre estas aguas. Pedro fue testigo en primera persona de un milagro que sobrepasa lo natural, que sobrepasa cualquier cosa. Y nosotros también podemos ser testigos de esos milagros sorprendentes de Dios. Basta solo con creer firmemente la palabra que Él nos dice. Ven, ven, estoy contigo. Sal de ese barco, sal de esa comodidad, sal de esa estabilidad, de ese conformismo, sal de donde estás y camina. Ven a mí. Eso es lo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros, que debemos de caminar a Él, enrumbarnos a Él, ser fieles a Él, sacrificar nuestra vida por Él. Podemos ser testigos de esos milagros sorprendentes de Dios. Podemos ser testigos de esa palabra grande y maravillosa del Señor. Debemos de imitar a Pedro en ese sentido, que no se atrevió a caminar sobre esas aguas sin recibir la orden del Señor. Debemos de esperar recibir la orden del Señor. Y vamos a experimentar algo sobrenatural, algo hermoso en nuestra vida. La pregunta es, ¿queremos caminar sobre las aguas de la vida sin hundirnos? Entonces no nos movamos hasta escuchar la voz de Dios. Si usted va a tomar una decisión en su vida importante, no se mueva, no lo haga, si no sabe usted la decisión de Dios. Si no va a escuchar usted la voz del Señor, manténgase donde está hasta que el Señor le diga, ven. Cualquiera que sea su decisión, casarse, un nuevo trabajo, una nueva relación matrimonial, arreglar su matrimonio, arreglar lo que fuera que esté mal, espere que el Señor le diga, ven, camina sobre las aguas, que te espero. No nos movamos hasta escuchar la voz del Señor. Y habiéndolo escuchado, no nos detengamos. Si escuchamos la voz de Dios que dice, ven, aun cuando el viento sople en contra nuestra, no nos detengamos. Pues si Dios es quien dio ese mandato, entonces tenemos que estar seguros que sin importar lo fuerte del viento, nada nos va a pasar. Absolutamente nada nos va a pasar. Es hora de comenzar a caminar sobre las aguas. Es hora de comenzar a creer firmemente en la palabra de Dios. Y tenemos un Dios grande y maravilloso que levantó muertos, que dio vida, que dio luz a los ojos de los ciegos, que sanó cuerpos llenos de lepra, que unió familias, conmovió corazones, llenó de amor el mundo en un ministerio de solo 3 años. Ya es tiempo, mis amados hermanos, de no estar dudando. Ya es tiempo de caminar con el Señor Jesucristo. Él es todopoderoso para hacer cualquier clase de milagro en nuestras vidas. Incluso de resucitar muertos, porque Él tiene el poder para cualquier cosa. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros somos los que ponemos ataduras a ese gran poder investido que está sobre nosotros, a ese gran poder que Dios nos dio a través de su Santo Espíritu, porque el Espíritu Santo que mora en usted y que mora en mí, es el mismo Espíritu Santo que mora en el Señor Jesucristo. Es el mismo Dios, no hay diferencias. No hay diferencias. Satanás quiere minimizarnos. Satanás quiere que siempre vivamos con temor, que tengamos temores absolutamente de todo.
hasta de salir a la calle, de salir a trabajar, de poder hablar con alguna persona, de ir al templo, de poder orar al Señor Jesucristo, de alabar su nombre, de cantarle. Satanás está trabajando fuerte, está poniendo impedimentos, está haciendo que los vientos y las aguas azoten a los hijos del Señor. Y nosotros debemos de caminar sobre esas aguas, creer en la palabra que Dios nos da. Esa es la gran clave, creer en la palabra que el Señor nos está dando para poder experimentar algo hermoso. Recordemos esto, que Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Recuerde eso, y que el Señor le dijo: ven. Y el Señor le está diciendo a usted, a mí y a todos sus hijos: ven. Porque el Señor no quiere gente estancada. El Señor no quiere iglesias estancadas. Él no quiere aguas calmas en las cuales se va a empozar y se va a pudrir. No va a poder surgir, no va a poder tener un caudal. No puede circular un agua estancada. Él dijo: ven, ven. Debemos de descender de la barca. Debemos de andar sobre las aguas confiados en el Señor Jesucristo, sin importar el fuerte viento. Pedro tuvo miedo y empezó a hundirse, y nosotros también tenemos miedo y nos hundimos. Y de decirlo de una manera más acertada, el primer paso que pongamos sobre la barca, nos vamos a hundir si no creemos en el Señor. Debemos de dar voces al Señor diciendo: Señor, sálvame, sálvame, Señor. Así como el Señor Jesús extendió la mano para sacar a Pedro, Él va a extender su mano para sacarnos a nosotros. Pero lo ideal sería caminar firmemente hacia el Señor. Lo ideal sería tener una fe inquebrantable. Lo ideal sería ser firmes, firmes como las rocas que es Cristo Jesús. El Señor extendió la mano, lo sacó y le dijo: hombre de poca fe, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?, le dice el Señor. Hermanos y hermanas, no dudemos del poder de Dios. No dudemos nunca de ese maravilloso Dios que tenemos, porque eso es lo que Satanás pretende y lo que él quiere, que dudemos del poder de nuestro Señor Jesucristo. Es lamentable ver que a raíz de esta pandemia, a raíz de todo esto que estamos viviendo, los templos se cierran. No podemos congregarnos, no podemos alabar el nombre del Señor Jesucristo. Pero es Satanás actuando, creyendo que ganó, pero no. La batalla la ganó el Señor Jesucristo, la guerra la ganó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Debemos de incrementar la fe y no dejemos de alabar nunca, nunca el nombre del Señor Jesucristo, el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. No dejemos nunca de proclamar su palabra, no dejemos nunca de leer la Biblia, no dejemos nunca de amarnos unos a otros como el Señor nos manda a amarnos. Busquemos siempre la forma de comunicarnos, busquemos siempre la forma de estar unidos en la palabra del Señor Jesucristo. Y es muy importante, muy importante que erradique de su vida el temor. Aleje el temor. No permita que nadie le ponga una mordaza en su boca para que usted pueda glorificar el nombre del Señor. Aún estando en su propia casa, usted tiene todo el derecho y es su obligación de alabar el nombre de su Señor, porque Él es su Creador, su Rey, su Dios. No permita que Satanás le calle. Camine sobre las aguas firme, erguido, erguida. Manténganse firmes donde quiera que estén. Sean siempre llenos del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo de Dios mora en nuestros corazones, vamos a aprender a ser personas que caminamos sobre las aguas en victoria, y vamos a saber perdonar, y vamos a saber lo que es vivir en Cristo Jesús. Cultivemos la fe, maduremos nuestra fe, caminemos en fe y saldremos victoriosos. Y si el Señor nos llamara a su presencia hoy, bendito sea el nombre del Señor, porque salimos de este mundo pecador, lleno de tanta corrupción, de tanta carroña, porque sin Cristo somos carroña. Eso es lo que somos, una carroña sin Cristo. Pero en Cristo Jesús somos más que vencedores.
Y como dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanitos, les amo en el Señor. Que el Señor Jesucristo los colme de su paz e incremente su fe. Retire de su vida cualquier temor. Retire de su vida cualquier temor para que pueda caminar sobre las aguas, para que pueda ir a Jesús y espere el mandato del Señor que te diga o que le diga: ven, camina sobre las aguas conmigo, porque Él nos librará de todo mal. Que el Señor me los bendiga y que la paz de Dios sea siempre con todos ustedes. Les amo en Cristo, mis amados hermanos. Cuídense mucho y sean muy felices en el Señor Jesucristo. Habitar en unidad, en unidad, habitar